Hola, santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Mateo 8:14. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y echó de ellos los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús gran multitud alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado del lago. Y llegándose un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ya aquí Jesús, la vez pasada que leímos, curó al siervo del centurión, ¿no? Y ahora llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro está enferma y Jesús tocó su mano y la suegra de Pedro sanó, le dejó la fiebre y estaba bien. Y después, en la noche, yo creo que la gente se enteró. Yo creo que la fiebre de la suegra de Pedro era grave, ¿no? La gente se enteró y le trajeron muchos enfermos y endemoniados y él echó de ellos los demonios con la palabra de Dios, y sanó a todos los enfermos, ¿no? Entonces, ya esto, amigos, estas son señales señales fuertes de curar enfermedades imposibles, hasta ahora hay muchas enfermedades que no tienen cura, pero ahí él está curando todas las enfermedades. Yo creo que eran enfermedades muy serias, y está echando los demonios. Eso, amigos, nada de eso ocurría antes de Jesús. En el Antiguo Testamento, nada de eso. O sea, como decía, en el Antiguo Testamento no hay casos de lepra, lepra y otras enfermedades que sean curadas. Menciono la lepra porque la lepra era seria, o sea, especialmente en Israel no había cura. Alguna persona leprosa, ya los sacerdotes lo miraban y los echaban de la sociedad, o sea, tenían que vivir fuera de la ciudad, no podían acercarse para nada, ¿no? Nadie en el Antiguo Testamento no hay casos de lepra curada, tampoco hay casos de que alguien haya echado fuera demonios. No hay nada de eso en el Antiguo Testamento. Bueno, de lepra hay un caso de un sirio que Eliseo curó. Bueno, Dios curó a través de Eliseo, pero a un sirio, era una persona de otro país. Y María, la hermana de Moisés, una situación, una discusión, Dios le dio lepra, le castigó con lepra, pero Dios la curó ahí mismo, ¿no? Entonces, no hay ni un caso así que una persona haya tenido lepra y que haya sido curada. En el Antiguo Testamento no hay, y tampoco, como dije, casos de gente endemoniada que haya sido curada, nada. Entonces, estas cosas, amigos, son mesiánicas, como aquí mismo dice Mateo, ¿no? Para que se cumpliese la palabra, cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él tomó, el Mesías, ¿no? Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿no? Entonces es algo completamente mesiánico, amigos. Eran señales fuertes, claras, para que toda la nación de Israel haya creído en Él, pero ya sabemos que eso no pasó, pero eran señales grandes y fuertes. Ya la gente se está enterando. Hay un escriba que te seguiré, que le dice: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Jesús le dice abiertamente y sinceramente que él no tiene dónde recostar su cabeza, como diciendo que si lo sigue, no está yendo a tal hotel, a tal casa. No, seguirle a Jesús era como dejarlo todo, y no sé cómo decir, no esperar ciertamente comodidades, una cosa así, ¿no? Y después otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, eso parece durísimo,
¿no? Y antes cuando la leía decía, qué insensible, que no sé qué, pero no, amigos, o sea, cada uno, ¿no? Tiene que hacer sus prioridades, ¿no? Si ellos ven que hay un hombre que da el mensaje de Dios, que cura cosas imposibles, que saca demonios, así, ellos ya sabían que él era, ¿no? Tenían que haber sabido que él era el Mesías. Entonces, si una persona tiene responsabilidades en su casa y no puede seguir al Mesías, entonces que se quede en su casa, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que aclarar sus cosas, cada uno tiene que poner sus cosas en orden o sus prioridades en orden. Tengo que hacer cosas en mi casa, bueno, no puedo seguirlo, me quedo en mi casa. O en mi casa alguien se puede encargar de eso, entonces lo voy a seguir. No, cada uno tiene que ordenar sus ideas, amigos. Entonces, a veces nosotros le decimos a Dios, Dios, ordena mis ideas. No, cada uno tiene que ordenar las ideas de las cosas que uno tiene que hacer. Claro, pedirle ayuda a Dios en que Él nos guíe y también nosotros obedecerle, ¿verdad? Nosotros obedecerle y pedirle ayuda a Dios si no sabemos qué hacer, ¿no? Hago esto, hago lo otro, pero a veces queremos que Dios haga todo, que Dios haga todo, haz esto, haz lo otro, es esto, para mí es esto. Cuando nosotros también debemos tomar nuestras decisiones, claro está, pidiendo la ayuda a Dios, pero nosotros también tomar las decisiones que tenemos que hacer, poner nuestra lista de prioridades, ¿no? Y si no sabemos, pedirle ayuda a Dios, pero no esperemos que Él nos va a dictar, hacer un dictado, hace esto, haz lo otro, ¿no? Claro, Dios ayuda, pero nosotros también, Dios también quiere que nosotros, no sé, maduremos, ¿no? Crezcamos y pongamos las cosas en orden, ¿no? Entonces este muchacho quiere como que, quiere hacer dos cosas al mismo tiempo y a veces hay que poner el orden, ¿no? Entonces, si quiere enterrar a su padre, que se vaya y ya que después vuelva, ¿no? Pero no, a veces le ponemos, ay, Dios mío, esto, quiero hacer esto, y quiero hacer esto, al mismo tiempo quiero hacer esta otra cosa. Y uno tiene que poner las cosas en orden, ¿no? Y si Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, hay que poner las prioridades donde son, ¿verdad? Después ahora sigue entrando él, Jesús, en un barco, sus discípulos le siguieron. Okay, entonces aquí se están yendo, ¿de dónde están? Creo que están en Capernaum, hasta, tienen que cruzar el lago hacia el lado este, que es de la ciudad de Gad, de los Gadarenos, ¿no? Y en el barco, pues vamos a leer, dice, y aquí fue hecho, que dice, entrando él en un barco, sus discípulos le siguieron, y aquí fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, más él se dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces despierto reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ¿qué había pasado? Ellos estaban en el mar de Galilea, iban a cruzar del lado oeste al lado este y hubo como una tormenta, como un oleaje, ¿no? Un oleaje fuerte, pero de manera sobrenatural, no era una cosa normal, ¿no? Parecía como un ataque, ¿no? Parecía como un ataque. ¿Qué pasa? Ellos van a ir a una provincia de los Gadarenos y van a encontrar con dos hombres que están endemoniados, pero casos así extremos y perdidos, ¿no? Y hay mucha gente que se piensa que, hay estudios, gente seria que piensa que esta tormenta era como una cosa, un ataque espiritual territorial, ¿no? Como diciendo, no vengas, ¿no? Una cosa así. Pero Jesús, que es Dios, amigos, Jesús es Dios, no solamente es hombre, sino que es Dios, es 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué hizo? Reprendió a los vientos y al mar y se calmó todo, todo se calmó. Entonces los que estaban en el barco se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen, no? Porque así es, amigos, así es, no solamente que Jesús es hombre de Dios, le dice al mar, haz esto, le dice al aire, haz esto, Él tiene el poder, sino que, amigos, cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos su salvación, nosotros aceptamos su salvación y creemos en su muerte y su resurrección, y Él nos da el Espíritu Santo, Jesús nos da poder a nosotros. Vamos a ir brevemente ahí porque esto es importante.
Y nosotros a veces nos olvidamos y vivimos en miedo perpetuo. Y no es el propósito de Dios que nosotros vivamos en miedo, miedo, miedo. Temor, temor, temor. Sí, aquí está. Miren lo que dice acá. Dice, ya. Aquí también dice lo de, pero bueno. Dice, y él, Jesús, esto es en Efesios 2, y él, Jesús, os hizo vivir a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros estamos acá vivos, pero estamos sin Jesús, estamos como muertos en nuestros pecados, amigos. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire. ¿Vieron cómo los discípulos en el barquito fue atacado por quien pensamos? Por el príncipe de la potestad de este aire, el enemigo, el diablo, ¿no? El espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad, ¿no? Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, ¿no? Cuando no habíamos aceptado la salvación de Jesús. ¿Okay? O sea, nuestra naturaleza así, natural, sin Dios, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucha caridad con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Cristo, por cuya gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en el Cristo Jesús. Ahora, Él no se refiere a que cuando muramos ya Dios nos va a llevar. No, Él se refiere a ahorita mismo, cuando uno hace la decisión de arrepentirse de sus pecados y de creer en la muerte y resurrección de Jesús y creer en Él como Salvador y entregar nuestra vida. Eso es ahora, cuando estamos aquí vivos, ¿no? En ese momento que uno acepta a Jesús, Él te da el Espíritu Santo y Él mismo nos hace sentar en lugares celestiales, amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús, ya no somos nosotros solitos así, a expensas de las fuerzas espirituales negativas. No. Ya cuando tenemos la salvación de Jesús, Él nos da poder, el Espíritu Santo nos da poder, amigos. Ese mismo poder que Jesús usaba para sanar, ese es el Espíritu Santo, amigos. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros cuando aceptamos su salvación y tenemos lugares celestiales. Entonces, no debemos tener temor. Pero siempre, como dice acá, y las epístolas son buenísimas, deberían poco a poco leer. Juan en el Evangelio dice permanecer en Jesús, y Pablo en Colosenses capítulo 2 que dice andar en Jesús y vestirse en Jesús. Eso, permanecer en Jesús y andar en Jesús para tener el poder, la seguridad de Jesús y no temor, no. Entonces vamos a volver aquí a Mateo 8. No me acuerdo qué versículo, vamos a ver. Aquí está. Bueno, entonces ya Jesús, ¿qué hizo? Reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Entonces los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y llegaron a la otra ribera, a la provincia de los Gadarenos, y le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera que nadie podía pasar por aquel camino. Le salieron 2 endemoniados. Fieros en gran manera. Ahora, todo este episodio está más descrito en el Evangelio de Marcos. Marcos se enfoca en uno, y en Marcos dice que habían estado encadenados, pero eran tan fuertes, estos tenían, no solamente tenían demonios, tenían como una legión de demonios, que eran tan fieros que se salían de las cadenas y andaban desnudos, ¿no? Y es que clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá a molestarnos antes de tiempo. Esos son los malos espíritus. Ahora, los malos espíritus siempre quieren confundir a la gente. Ahora, ellos están diciendo aquí la verdad. Pero mire cómo quieren siempre confundir a la gente. Jesús siempre les dice que no hablen, porque quieren confundir, como hacerse bien, ver como que son buenos, como que no sé qué, una cosa así, ¿no? Ellos quieren confundir siempre. Por eso Jesús siempre les decía que callen. Eso lo vamos a ver más en Marcos. Pero bueno, dijeron, has venido acá a molestarnos antes de tiempo. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos.
Ahora, aquí muchos los critican a Jesús, ¿no? Dice, Jesús les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en el mar y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron le rogaban que se fuese de sus términos. Entonces, es algo increíble lo que pasó. Jesús fue con la tormenta, el oleaje fuerte, reprendió el oleaje, curó a estos dos hombres endemoniados que tenían legión de demonios, andaban desnudos en los sepulcros, casos perdidos. Los curó a los dos, completamente los curó. En Marcos dice que uno de ellos estaba, después de que fueron como, le sacó todos los demonios, el tipo estaba vestido, sentado, todo tranquilo. Y lo quería seguir, quería ser un discípulo de Jesús. Pero Jesús le dijo que mejor compartas lo que Dios ha hecho por él. No como que vaya a predicar, una cosa así. Pero Jesús curó a estos dos hombres, casos perdidos que ya se iban a ir al infierno. Imagínense. Casos perdidos eran estos dos hombres. Y le critican a Jesús porque por los puerquitos, ¿no? Porque, ay, ¿por qué mató a los puerquitos? Amigos, ¿qué es más importante? ¿Unos chanchos o una vida humana? Una vida humana, en este caso son dos vidas humanas que pueden ser conocidos, pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser vecinos. ¿Qué es más importante, no? ¿Los puerquitos o una o dos vidas humanas que estaban destinadas para ir al infierno para siempre, amigos? Pero Dios los curó, Jesús los curó, le sacó todos los demonios. ¿Y qué hizo la ciudad? La ciudad, en lugar de recibir a Jesús como debe ser recibido, como Mesías, como Salvador, le rogaban que se fuesen de sus términos. Y así pasa mucho ahora. La gente rechaza a Jesús, rechaza la salvación de Jesús. ¿Qué es más importante? Sus negocios, sus intereses, en este caso los chanchitos, sus intereses, su dinero. Eso es más importante, y eso ya pasaba antes también, en la época de Jesús, y también pasa ahora. Más importante los intereses y el dinero que una o dos vidas humanas que ya están destinadas para irse al infierno. Eso es más importante ahora en el mundo. ¿Eso es sí o no? Es más importante los intereses, el dinero, que una vida humana que ya está destinada a la perdición, amigos, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí. Como ya sabemos, estas cosas son mesiánicas. Nadie podía sacar demonios en el Antiguo Testamento, nadie. Solo Jesús, ni curar como Jesús curaba. Solo Jesús, abrir los ojos a los ciegos, curar la lepra. Solamente Jesús podía hacer ese tipo de cosas. Es el Mesías, ¿no? El Mesías, con grandes señales y milagros. Bueno, nos quedamos ahí y seguimos mañana. Chao.